los bendiga, mis queridos hermanos. Le habla el reverendo Josué Irió. Mi querida esposa Damaris y mi persona deseamos agradecerles de corazón, como siempre, por su amabilidad y disponibilidad en estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted y su familia. Abra su Biblia conmigo en Hechos, capítulo 13, versículo 2. Este mensaje se llama Pablo y su comisión, o sea, Pablo y su encargo, Pablo y su nombramiento, Pablo y su tarea, Pablo y su asignación, Pablo y su misión, Pablo y su ministerio, o Pablo y su trabajo, o sea, Pablo y su llamado, o Pablo y su obligación. Abra su corazón, su vida nunca más será la misma después de este mensaje. Yo escribí un libro muchos años atrás llamado Pablo, su vida y llamado ministerio. En él usted podrá encontrar mucho más de información sobre lo que fue este gran hombre de Dios, que es un gran ejemplo para nosotros hoy. Hechos capítulo 13, versículo 2, por favor. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, para la obra a que los he llamado, el Espíritu Santo. Ministrándose, estaban en oración, estaban en alabanza, ayunando, estaban pagando el precio para oír la voz de Dios. Entonces dijo el Espíritu Santo, o sea, Dios habló por medio de su Espíritu: apartadme, o sea, separarme, ponerme a un lado, a Bernabé y a Saulo. Ahí usted pone su nombre y yo el mío, a nosotros, para la obra o el llamado, el ministerio, la comisión, como yo mencioné, a que los he llamado, un ministerio específico, el apóstol a los gentiles. En mi libro que yo escribí también, el segundo, yo creo, muchísimos años atrás, M que el Señor envíame a mí, y yo hablo de 5 cosas en un llamado, en un ministerio. Primero, Dios llama. Segundo, Dios capacita. Tercero, Dios envía. Cuarto, Dios suple. Y quinto, Dios respalda. Ese es el ministerio. Entonces, ponga esas palabras en su corazón. Dios llama, Dios capacita, Dios envía, Dios suple y Dios respalda. El ministerio. Ese es el ministerio bíblico del Nuevo Testamento. Todos sabemos que los líderes de la iglesia primitiva tomaron decisiones importantes solo después de ayunar y orar. Y eso es un gran ejemplo para nosotros. Decisiones importantes no se toman a la ligera, se ora, se ayuna para buscar la dirección de Dios y oír la voz de Dios. En Antioquía, los profetas y maestros ayunaron y oraron en busca de la dirección de Dios para la iglesia. Y mientras esperaban en Dios, el Espíritu Santo les instruyó a que llamaran a Bernabé y a Pablo para el ministerio. Los comisionó. Así fue que se inició la obra misionera, mediante la cual el Evangelio ha sido predicado y está siendo predicado en todo el mundo, del cual usted y yo somos parte. Los líderes con madurez y experiencia esperan que Dios les instruya y dote sus vidas y ministerio con el poder del Espíritu Santo. Esperan en el Espíritu Santo. La práctica disciplinada del ayuno y la oración constante son medios puestos ya a prueba con ese fin y como tales obligatorios en las vidas de los líderes de la iglesia. Nosotros los ministros somos llamados a orar y ayunar. Hay aquellos que dicen que no es necesario más ayunar, que la obediencia es suficiente. Pero Pablo era obediente y mismo así ayunaba. En Mateo capítulo 9, versículo 15, los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan vinieron a los discípulos de Cristo y le dijeron a ellos: ustedes no ayunan. Preguntaron a Cristo: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Él dijo: podrán ayunar los que están con el novio. Llegará el momento en que el novio les será quitado, entonces ayunarán, que es ahora, en ese tiempo que usted y yo estamos viviendo. Y en el caso de Pablo, Dios lo comisionó mientras oraba y ayunaba. Ese es el secreto: trancarse con Dios, orar, ayunar hasta oír la voz de Dios. La palabra comisión en el griego es epítrofe. Ese término denota darle a alguien, delegar en alguien. Epi es sobre y trepo es volver. De ahí que sea comisionar con plenos poderes, dar una comisión, como en Hechos 26:12. También está la palabra
oikonomía, que significa administrar, dirigir a una casa con asuntos de la mayordomía, la administración, así como esa palabra epítrofe es relacionada con la mayordomía y administración, lo cual se traduce como comisión en 1 Corintios capítulo 9 y versículo 17. Por lo tanto, a Pablo se le comisionó, se le delegó una comisión, una autoridad con poder, un llamado para administrar las cosas de Dios, para la revelación que Dios le dio hacia los gentiles, nosotros, la revelación que el Señor le dio para interrumpir el plan con Israel, que hacer un paréntesis que hace 2000 años, y revelar la dispensación de la gracia. En primer lugar, el llamamiento de Pablo. Pablo recibió el llamamiento o el llamado de servir a Cristo de manera tan clara y específica que era imposible que existiera posibilidad de equivocarse. El Señor lo tomó del caballo yendo a Damasco, a camino hacia Damasco para aprisionar a los cristianos en pleno mediodía, para no dejar dudas que Dios lo hizo en secreto durante la noche para que nadie lo supiera. En el mediodía lo derrumbó y Pablo dijo: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces no dejó ninguna duda, porque él fue cegado por la luz celestial de la revelación que acababa de recibir de Cristo en cuanto a su llamado. Más tarde, un discípulo por el nombre de Ananías fue a verlo y le entregó el mensaje que recibió de Dios. Vea en Hechos 22, versículos 14 y 15, un recuento de lo que sucedió en el capítulo 9 de Hechos. Ahí Pablo estaba haciendo su defensa delante de los judíos y dijo: el Dios de nuestros padres, o sea, de Israel, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres los que has visto y oído. Un llamado extraordinario, un llamado único, donde el Señor le habló y se reveló a él. Usted puede leer en su Biblia en Hechos capítulo 9. Más tarde Pablo regresó a Jerusalén. El Señor le muestra el nivel y la extensión de ese llamado al decirle: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hechos capítulo 22, versículo 21. Luego, en su defensa ante el rey Agripa, Pablo relata su llamado en Hechos 26, 16, de lo que Cristo le dijo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las cuales me iré a aparecer a ti. Eso fue lo que el Señor le dijo a él. Desde su convención, Pablo supo con exactitud el llamado que tendría y que en esencia se basaría en tres cosas. Primero, su ministerio le enviaría lejos de su casa. Segundo, su ministerio sería especial a los gentiles. Y tercero, su ministerio se llenaría de sufrimiento por su Señor. Y ahí viene la pregunta: ¿y usted ha sido llamado por el Señor? ¿Y usted ha trabajado, está trabajando en su iglesia, poniendo su pastor, ganando almas, predicando, orando, ayunando, dando frutos para el Señor? ¿Cuál es la esfera y el alcance de su vida? Y si usted tiene un llamado y ministerio, ¿cuál es el alcance? ¿Qué usted está haciendo para el Señor en relación a las misiones, los misioneros? Se puede trabajar a nivel local, con un departamento en la iglesia suya, del cual Dios le habla. Poco a poco, Pablo se fue dando cuenta que todo comenzó desde su nacimiento, pues su vida entera, así como su preparación religiosa y académica, culminaría en un ministerio exitoso y al final en su martirio por la causa de aquel que lo llamó. En segundo lugar, hay una pregunta: ¿por qué Dios levantó al apóstol Pablo? La aparición del Señor a Pablo para levantarlo como un nuevo apóstol, lo cual no se esperaba, es un asunto que intriga. Entonces, ahí vienen algunas preguntas. ¿Por qué el Señor hizo esto? ¿Cuál era el propósito de llamar a un nuevo apóstol? ¿Y por qué esta necesidad de un nuevo apóstol? Se han propuesto varias razones al respecto. Yo solo voy a incluir dos razones. Por ejemplo, la primera razón
dice algunos teólogos que fue un error de los apóstoles, del cual estoy en oposición, del cual no creo que los apóstoles se equivocaron. La más común es la que dice que algunos teólogos que hubo un error por parte de los apóstoles, y del cual no estoy de acuerdo, pues algunos dicen que los 11 eran débiles, y el Señor nos dijo que llevaran a cabo su comisión de ir a todo el mundo, y ellos se quedaron en Jerusalén, cuando comenzó la persecución relacionada con el martirio de Esteban en Hechos 8:1. Por eso Dios levantó otro apóstol a fin de que se moviera con velocidad para predicar el Evangelio, dicen algunos teólogos. Pero los discípulos se quedaron en Jerusalén porque su llamada era a los judíos, no a los gentiles. Segunda razón, dice algunos teólogos que los apóstoles se apresuraron. Ellos dicen a menudo que Pedro y los otros actuaron con prisa al sustituir a Judas y cometieron un error a ordenar a Matías, pero la Biblia no dice eso. Entonces viene la pregunta, ¿es posible que los 11 apóstoles estuvieran fuera de la voluntad de Dios? En su comisión cometieron un error al ordenar a Matías para sustituir a Judas. Pudiera ser una de esas razones fuera de motivo por el cual Dios levantó al apóstol como un nuevo apóstol para la iglesia, que Dios levantó a Pablo. Pero un examen del testimonio de la palabra de Dios nos mostrará que los apóstoles no se equivocaron. Además, revelará que Dios, como explica Pablo, lo escogió como un nuevo apóstol para anunciar la nueva dispensación, la dispensación de la gracia para los gentiles, que los 12 apóstoles originales de Cristo no fueron llamados a eso, ellos fueron llamados a Israel, como usted verá. En tercer lugar, los 12 y su comisión original. El Señor llamó y comisionó a los 12 apóstoles en conexión con el programa de Dios y sus planes especiales con la nación de Israel. Veamos el programa de Dios en ese tiempo. Primero, el Señor Jesucristo vendría al mundo como Mesías de Israel. Se levantaría en la casa del siervo de Dios David. Él sería poderoso Salvador a quien se le daría el trono de David y su reino y sería restaurado a Israel. O sea, un llamado específico a Israel. Segundo, Él reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Lucas 1:33. Y tercero, Él salvará a Israel de sus enemigos para hacer misericordia con sus padres y acordar su santo pacto. Lucas 1:74. Usted puede ver también que prometió a Abraham en Lucas 1:30-33, 67 a 74. Los dos versículos para que usted pueda leer después con calma. El evangelio que Dios le anunció a Israel era el evangelio del reino. Los 12 apóstoles originales eran llamados a Israel, el evangelio del reino de Dios a Israel. Las buenas nuevas para Israel, que el reino de los cielos se había acercado. Usted puede leer en Mateo 3:1-3 y Marcos 1:14 y 15. Lo cierto es que a los apóstoles se les llamó y comisionó en relación con ese programa, con relación a Israel. Y tenemos escritura que prueba eso, como que no. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 1, 5 a 7. Entonces Jesús, llamando a sus 2 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A esos 2 envió Jesús y les dio instrucciones. Fíjese bien, instrucciones específicas diciendo, por el camino de gentiles no vayáis. Lo contrario que dijo Pablo, que fueron los gentiles. Y en ciudades samaritanas no entréis, sino antes ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese era el propósito de los 12 apóstoles originales. Ir y predicar a Israel, y yendo a anunciar el reino de Dios, que el reino de los cielos se ha acercado, y predicar la palabra. O sea, fueron llamados específicamente a Israel los 12 apóstoles. Pablo fue llamado específicamente a los gentiles. Mientras Cristo estuvo con los discípulos, su ministerio se limitó a Israel. Sin embargo, eso pronto cambiaría, así que Dios necesitaba levantar a un hombre para predicar el evangelio a los gentiles. Esto en su turno llevaría las buenas nuevas hasta lo último de la tierra, o sea, hasta el mundo conocido entonces de aquel tiempo. Y eso exactamente lo hizo Pablo cuando el Señor lo llamó a los gentiles. Entonces, en cuarto lugar, una nueva comisión a los 12. Presta atención.
Después de los sufrimientos y la resurrección de Cristo de entre los muertos, la comisión del Señor a los apóstoles fue mayor. Él les enseñó que era necesario que Cristo padeciera esas cosas y que entrara en su gloria. Lucas 24, 26. Por eso el Señor los comisionó a que fueran más allá para predicar el evangelio del reino, o sea, al mundo entero, después de su resurrección. No obstante, tenía que hacer eso de acuerdo con la posición prioritaria. Primero sería Israel. Así que el Señor los comisionó para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, como dice Lucas 24, 47. Se ha predicado a todo el mundo el arrepentimiento de los pecados desde Jerusalén. La prioridad era Israel. En los primeros capítulos del libro de Hechos, vemos como los 12 apóstoles, ahora con Matías, sustituyendo a Judas, actuaron de acuerdo con la comisión dada. Limitaron bien su ministerio a los varones judíos cuando les predicaron la llegada de los últimos días a Israel, según lo anunciaron los profetas. Hechos 2, del 14 al 40. Los discípulos decían en Hechos capítulo 3, versículo 25-26, vosotros sois hijos de los profetas, o sea, de los profetas de Israel, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, o sea, Israel, diciendo a Abraham, Israel, en sus sementes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Muchas veces aquí está escrita la palabra vosotros, fueron enviados a nosotros, vosotros sois hijos de los profetas. Entonces se refería que los discípulos fueron llamados a Israel. Después de su resurrección, el Señor les dio el mandato que fuera a todo el mundo. Y entonces cogió a Pablo para que predicara a los gentiles. Además, como los 12 apóstoles actuaban según su comisión y en pleno conocimiento de lo que hacía Dios, decidieron ser también a los líderes de Israel, como dice en Hechos capítulo 5, versículos 30 y 31. El Dios de nuestros padres, o sea, de Israel, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando de madero. A ese Dios ha exaltado con su diestra por el príncipe y salvador, para dar a quien, a Israel, arrepentimiento y perdón de pecado. Este era el objetivo de los 12 apóstoles originales, a Israel. Después de la resurrección de Cristo, los envió al mundo entero. Entonces Dios levantó a Pablo para predicar a los gentiles. Como eso era lo que Dios estaba haciendo en el momento, les hablaron a los varones judíos y continuaron siendo sus testigos de esas cosas, tal y como se registra en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Usted y yo somos llamados a predicar, sea nuestra nación, sea los latinos que viven aquí en Estados Unidos, que viven afuera, sea tu barrio, tu vecindario, tu nación, tus compañeros, tu trabajo. Somos llamados a predicar a cualquiera, ya que estamos en la dispensación de la gracia. En quinto lugar, otra pregunta. ¿Estaban los 12 discípulos equivocados en su ministerio, los 12 apóstoles? De ninguna manera. Los 12 apóstoles estuvieron inactivos, ni fueron negligentes en su ministerio. Como dicen algunos teólogos que ya dije al principio, no estoy de acuerdo. Sus continuos testimonios muestran que estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces tenían la aprobación de Dios. Eso se reafirma de esta manera en Hechos 4, 31 y 33. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban con denuedo que no estaban fallando en su ministerio. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia sobre todos. Con gran poder, tenían el respaldo de Dios. Si estuvieran fuera de la voluntad de Dios o equivocados, Dios no le hubiera dado el poder, la unción, y no le hubiera dado denuedo, valentía, intrepidez para predicar la palabra de Dios. Insisto, los discípulos eran bien conscientes de su comisión y de lo que hacía Dios. Sabían que Israel recibiría el trato de acuerdo con el programa de los pactos. Por lo tanto, según la comisión que se les dio, ministraron a Jerusalén y se quedaron ahí, a pesar de la persecución en Hechos capítulo 1, cuando empezó con Esteban. Así que estaban en el centro de la voluntad de Dios. Y en sexto lugar, otra pregunta. ¿Estaban fuera de la voluntad de Dios cuando ordenaron a Matías los apóstoles? Claro que no. Una mirada a lo que se registra en Hechos 1, 15 y 26 nos demuestra que no era posible que Pedro y los demás estuvieran equivocados
ni que actuaran por impulso a ordenar a Matías. Pedro tenía conocimiento de lo que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que está escrito en Hechos 1:16. También sabía lo que David dijo en los Salmos sobre él a fin de que otro tome su oficio. Salmo 109, versículo 8 y Hechos 1:20. Pedro sabía lo que David dijo sobre Judas en el contexto de los Salmos y en la progresión de Dios para Israel. De acuerdo con los Salmos, sabía que la posición de Judas, presta atención, debía llenarse en ese tiempo. Además, debo aclarar que las cualidades sentadas por el Señor y que el Señor había dado las cualidades para ser parte de ese ministerio apostolado de Hechos 1:25 no permitían que alguien como Pablo pudiera hacer por el momento. Como Pedro declara y cita en Hechos 1:21 y 22, presta atención. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, Pablo no estaba junto con los 12 apóstoles, en todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, Pablo no estaba con ellos. Comenzaron desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros, nuevamente, ¿ves cuántas veces Pedro dice nosotros? Pablo no estaba con ellos, fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros, nuevamente, Pablo no lo era en el momento de su resurrección. Pedro usa la palabra nosotros 4 veces. Pablo no podía ser testigo juntamente con los apóstoles porque no fue parte de los 12 apóstoles originales. Él no había sido parte de los que fueron llamados por Cristo para estar con ellos 3 años y medio. Por lo tanto, no había sido testigo de la resurrección de Cristo todavía junto con los apóstoles hasta que el Señor se le apareció en el camino de Damasco en Hechos capítulo 9. Entonces los apóstoles no estaban equivocados a ordenar a Matías. Así que Pedro y los otros apóstoles no cometieron ningún error al ordenar a Matías. Ni actuaron de forma impetuosa, ni corrieron delante de Dios. Lo hicieron de acuerdo con la voluntad del Señor, de acuerdo a los Salmos, no como dicen algunos teólogos que yo dije anteriormente que no estoy de acuerdo. Y en séptimo lugar y último, otra pregunta en la final. ¿Por qué entonces un nuevo apóstol? ¿Por qué Dios levantó el apóstol Pablo? Dios mismo contesta esa pregunta por el testimonio que nos da el propio apóstol Pablo. Él mismo dijo por qué en Efesios 3, 1 al 8. Por esa causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento y el misterio de Cristo. ¿Ve cuántas veces él dice misterio que le fue revelado a él, la dispensación de la gracia a los gentiles? Otra vez, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, y que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, mira la humildad de Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, o sea, la dispensación de la gracia y de las inescrutables riquezas de Cristo. Está escrito en Efesios capítulo 3, versículo 1 al 8. Pablo da la misma respuesta. Él mismo fue escogido para predicar a los gentiles la nueva dispensación. Así que con el levantamiento de la comisión de Pablo, Dios les anunció a los gentiles la cual dispensación o administración de la gracia en que vivimos hoy, ahora. Les reveló a Pablo que por un tiempo puso a un lado a Israel y su programa, Romanos 11, versículo 1 al 25, y se volvió hacia los gentiles para cumplir el propósito que tenía en su Hijo, lo cual era un ministerio con un propósito que mantuvo en secreto e en oculto desde los siglos de edades. Colosenses 1:26, que es llamado la dispensación de la gracia que nosotros todos sabemos que lleva más de 2000 años, que abrió un paréntesis con el problema de Israel para que los gentiles fueran salvos.
Al apóstol Pablo es a quien Dios se le reveló que anunciara ese nuevo programa o administración. Se reveló el misterio de Cristo, Colosenses 4:3, se le conoce como instrumento escogido, Hechos 9:15, lo cual Pablo dice en Romanos 11:13, porque a vosotros gentiles hablo, por cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. O sea, él fue comisionado, enviado a los gentiles. Ese era su llamado, ese era su nombramiento, su encargo, su tarea, su trabajo, su misión, su ministerio, su obligación. Para concluir, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, el programa de Dios y sus relaciones eran con la nación de Israel, de modo que los 12 apóstoles que él escogió y comisionó a fin de que actuaran en conexión con ese programa. Sin embargo, Dios interrumpió ese programa y anunció un nuevo, que hace más de 2000 años, la administración de Dios para los gentiles, y esto lo hizo por medio de un nuevo apóstol, Pablo. Repito, la administración de Dios para los gentiles, y esto lo hizo por medio de un nuevo apóstol, Pablo, del cual conocemos la revelación o el misterio de la dispensación de la gracia a los gentiles. Como cristianos debemos saber y llevar a cabo lo que mediante las epístolas de Pablo Dios puso en su palabra de manera expresa para nosotros y sobre nosotros, los gentiles hoy en día. Y ese fue el anhelo y la motivación de Pablo, predicar a los gentiles, ganar a ellos para Cristo. De ahí que disciplinara su vida de acuerdo a su llamado y responsabilidad, ese llamado que Dios también le dio a él para sufrir por su nombre. Ese fue el gran apóstol Pablo. Y tú y yo podemos servir al Señor. Leyendo las 13 cartas de Pablo, usted y yo podemos entender, principalmente Romanos, que es la epístola, la carta, el libro más completo de la Biblia, que presenta el plan de salvación, cómo caminar con Cristo, madurar, ser arraigado, cimentado en Cristo. Habla del arrebatamiento, habla de la resurrección, habla de la vida eterna. Romanos es la epístola teológicamente más profunda de la Biblia. El libro más extraordinario que usted puede leer y entender es el libro de Romanos. Y dentro de él el capítulo 8. Y dentro del capítulo 8 el versículo 28. Dios sabe, porque todas las cosas colaboran para el bien de aquellos que aman a Dios. Ese es el centro del Evangelio, como Juan 3:16, que usted y yo conocemos. Usted es llamado a predicar, yo soy llamado a predicar a tus compañeros, predicar a tus vecindarios, a tus vecinos, a los que van a la escuela contigo, en tu trabajo, tu familia, en cualquier lugar. Predicar la palabra de Dios. Somos llamados a predicar la palabra. Vamos a orar. Después de orar, por favor, mire esos 5 minutos de este pequeño video que habla de nuestros misioneros, los 72 misioneros que estamos sosteniendo en todos los continentes del mundo, y nuestro colegio, nuestro instituto bíblico, que se gradúan muchos durante el año, muchísimos, para ser pastores, para ser maestros, para ser profesores, para ser predicadores, para ser evangelistas, para ser misioneros, para predicar no solamente en India, pero alrededor de las naciones alrededor de India. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por el gran ejemplo del apóstol Pablo. Gracias por sus 13 cartas. Gracias por sus escritos. Gracias por la profundidad, por la madurez. Gracias por el entendimiento que tú le diste, la revelación que tú le diste y le revelaste para predicar la dispensación de la gracia a nosotros los gentiles. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Tú eres un Dios extraordinario, por esto servimos. Te alabamos que tú nos has llamado a predicar, nos has llamado a ministrar tu palabra, nos has llamado al ministerio, que es lo más grande que una persona lo puede ser. Bendiga a nuestros hermanos de habla hispana, de habla portuguesa alrededor del mundo, bendiciéndoles, sanando sus enfermedades, supliéndoles sus necesidades, sean ellas físicas, sean ellas financieras, emocionales, familiares.
bendíceles en el nombre de Jesús y úsenos para predicar tu palabra, para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, por estar con nosotros. Gracias por su paciencia, gracias por su cariño. Ore por nosotros, estaremos orando por ustedes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, su paciencia, su amor y su cariño hacia nosotros. Muchas gracias. Bendiciones.